Esto es la sesión 4 en que hablamos de Big Data. Es usual hoy en día que no se puede evitar este tema en las estadísticas oficiales o estadísticas en general. Por lo tanto, de esto voy a hablar. Rápidamente, ¿qué es Big Data? Luego, el uso de Big Data en la producción de estadísticas oficiales. Vamos a revisar el proceso de producción y los potenciales usos de Big Data que voy a destacar. Y voy a cerrar con la discusión y la visión hacia adelante. Y luego volveremos aquí. Definición de Big Data. El estándar industrial son las 3 Vs: volumen, velocidad y variedad. ¿Qué significa? Volumen es el monto de datos. Estos datos también se consideran como que se encuentran en forma orgánica, porque no son encuestas diseñadas, sino que surgen de los sistemas de supermercados, de búsquedas en el Internet y demás. Velocidad, la velocidad de los datos que ingresan y salen en tiempo real, si hablamos de Big Data. Y la variedad es el rango de tipos y fuentes de datos hoy en día que se considera un lago de datos. El tema de la veracidad no consta de los 3 Vs. Yo he visto hasta 10 veces hasta ahora, pero la velocidad es muy importante y la veracidad es importante porque vamos a hablar de la calidad de los datos que también se vio hoy más temprano. Por lo tanto, el Big Data normalmente incluye conjuntos de datos con tamaños más allá de la capacidad de las herramientas tradicionales. Todos utilizamos Microsoft Excel, pero no se puede almacenar más de 1.000.000 de datos en estas versiones. Ahora, cientos de miles de observaciones y un par de cientos de variables, pero gran mayoría grandes pero estructurados. Big Data también viene en forma no estructurada. Por lo tanto, para darles una idea de lo que Big significa para los estadísticos no oficiales, en Ginebra, donde el acelerador, eso genera gigabytes por segundo. Nosotros trabajamos con gigabytes por año, o sea, la escala es totalmente distinta. Lo importante aquí ya no es, ya no es analizable por humanos, por lo tanto necesitamos máquinas para hacer el trabajo. Y hay 4 posibles interpretaciones de los Big Data en las estadísticas oficiales, o al menos 4. En realidad no tiene que ver con el tamaño como tal. En primer lugar, tenemos los sitios, la ciencia de los datos. Y esto me gusta porque la ciencia de datos no es una ciencia espacial es una ciencia. Cuando yo fui a una universidad, no hace tanto, la ciencia de los datos eran estadísticas. Solamente estadísticas, como les mostraré en los siguientes 20 minutos. Nuevas fuentes de datos, Google, redes sociales, etc. Quería preparar un ejemplo para este evento utilizando un Google Correlate y algún indicador, empleo, desempleo, producción industrial, PIB, pero no funcionó, así que voy a usar otra cosa. Entonces vamos a hablar el tema de los datos y quién es el propietario. La arquitectura TI. Esto es lo que veo más frecuentemente cuando hablamos de Big Data para los bancos centrales y oficinas de estadísticas. En general, reunimos grandes conjuntos de datos, pero altamente estructurados, por tal vez tengan cientos de variables en cada uno, pero los conjuntos analíticos actualmente construidos en Europa van a cubrir cada crédito por encima de un cierto umbral y más o menos 200 variables. Un conjunto de datos muy grande, pero altamente estructurado. El tema aquí que enfrentamos claramente es que está horas. ¿Quieren esperar media hora, un par de horas o algo instantáneo? Y luego los grandes conjuntos de datos granulares versus datos administrativos. Hay un problema creciente con las encuestas tradicionales y ahí nos confiamos en los datos administrativos, pero podrían ser fuentes externas, supermercados, por ejemplo, como lo que voy a usar en esta presentación. Entonces, cuando yo hablo de Big Data, lo que más veo son simplemente conjuntos grandes de datos estructurados o toda la arquitectura informática. Y esa es la interpretación más usual. Es como poco frecuentemente que hacemos un análisis de datos de Twitter, por ejemplo. Por lo tanto, el caso de estudio que quisiera presentarles
en la parte principal de mi presentación es datos de transacciones electrónicas, también conocido como datos de escáner. El término viene de escanear los códigos de barras en una caja de supermercado y que se encuentra en cada producto. La idea es medir los cambios del precio para el consumo. Esto ya apareció en la sesión anterior y ahora vamos a entrar en esto en mayor detalle acerca de qué significa esto. Es un conjunto de datos grandes pero estructurados. 3 pasos hasta que vamos de los datos del escáner al índice de precios. Primero, la clasificación. Cientos y miles de productos, pero uno quiere tener alimentos o agregados más refinados. Por lo tanto, tiene que clasificar productos homogéneos, lo que sea que signifique la homogeneidad. Para esto, tenemos que nosotros vamos a hacer un ejemplo sencillo del aprendizaje de caja de supermercado. Es una preocupación desmitificar todas estas técnicas y nombres tan sofisticados. Y luego el tratamiento de relanzamientos y luego el calce. Todo muy sencillo, lo van a comprender de inmediato una vez que lo vean. Y finalmente calculamos el índice y ahí para esto utilizamos métodos multilaterales, particularmente el método dummy de tiempo. Primero la clasificación, están los datos en bruto y entonces dependiendo cuán ancha o estrecha la clasificación, cientos o decenas de distintos productos. Ahora, el aprendizaje significa que nosotros le presentamos al computador un ejemplo de insumos en donde tenemos el vínculo entre el producto individual y el grupo de productos al cual se debería asignar. En el aprendizaje no supervisado no existe este vínculo, solamente productos, pero no sabes dónde deberían ir. Y esto es una gran diferencia. Y es un conjunto de datos de capacitación, sea que tengan el vínculo entre los datos y el resultado deseado, que hace que sea supervisado, o no tienen el vínculo, lo cual lo hace no supervisado. Y aquí está el ejemplo que podemos resolver a mano. El tema aquí es 14 observaciones de naranjas, color, el grado de dureza y madurez. Y lo que quisiéramos clasificar en base a los datos de capacitación. O sea, el color maduro. Sabemos que está maduro o inmaduro. Aquí, números 4 y 5. Estos son amarillos y firmes. Uno está maduro y el otro no. Y esto de inmediato le da 0,5 como probabilidad de que el 15 sea maduro, ¿sí? Bueno, estoy preguntando, entonces la respuesta debería ser no, porque uno descartaría toda la información proveniente de las demás naranjas, porque sí tenemos información acerca del color y el grado de dureza y también la madurez de la naranja. Entonces lo que hacemos aquí es el enfoque más sencillo que se llama Naive Bayes. Tiene que ver como 250 años. O sea, esto no es para nada nuevo. La parte importante aquí es que si tienen antecedentes econométricos es que la información anterior existe. La probabilidad incondicional de que la naranja sea madura es observable en los datos de capacitación. Y en la matriz tienen un sesgo uniformado y luego hacen la estimación. Aquí podemos observar todas la probabilidad, condicionales e incondicionales. Bueno, estrictamente no todos. Necesitamos un supuesto y es por eso que se llama naive Bayes. Tenemos que suponer independencia. Por lo tanto, color y dureza deben ser independientes para hacer que la segunda condición se mantenga. Es un supuesto que no se va a mantener, pero sí es un modelo de referencia en el aprendizaje de máquina. Entonces, aquí están las 5 probabilidades que necesitamos. Aquí están los números. No vamos a hacer los cálculos ahora en detalle. Los otros 5 que necesitamos. Y aquí los juntamos en la ecuación. Pues entonces, se hace las matemáticas. La probabilidad de que una naranja amarilla y dura sea madura es esto. Ahora, el aprendizaje tiene que ver que ahora observamos la madurez del número 15. Y si resulta que el número 15 es maduro, entonces la nueva probabilidad va a aumentar el punto 7.
si no es maduro, reduce a 0,45. Y esta es la parte del aprendizaje. Cuantos más datos, le da resultados más precisos. Pero la estadística detrás es tan sencillo como la Naive Bayes. Ahora todo el mundo está haciendo random forwards o máquinas de vector de apoyo porque son más sofisticados. Pero la idea básica es lo que acaban de ver. Entonces ya no hay ciencia espacial detrás del aprendizaje de la máquina, como pueden ver aquí. Pero ahora viene el pero. ¿Qué pueden hacer los Big Data o el aprendizaje de las máquinas? Bueno, si ven los datos de supermercado, van a tener como un 80% de precisión. De los 10 miles de productos que tienen, 80% están clasificados en forma certera, sea por la técnica que sea. Y esto significa que ahora imaginen que son Amazon y quieren hacer ventas cruzadas. Saben que cuando compran en Amazon y abajo siempre están clientes que compraron esto, también compraron esto otro. Entonces para Amazon el 80% de precisión significa que 4 de los 5 productos desplegados son correctos para usted. Y esto le da un potencial para ventas cruzadas. Pero ahora ya no somos Amazon, sino que somos estadísticos oficiales. 80% de precisión también significa que tenemos 1 en 5 equivocadas. Y eso también se considera como una calidad inaceptable para las estadísticas oficiales. Por lo tanto, el algoritmo de la máquina de aprendizaje le puede dar razones, pero eventualmente debe ser asistido por un ser humano. Y este es nuestro enfoque actualmente. Estamos desarrollando una herramienta que haga esta clasificación, pero que también le dé la segunda y tercera mejor opción y manualmente pueden ver si es que funcionó o no. Y esta es la clasificación. Ahora veamos los relanzamientos. ¿Qué es un relanzamiento? Un relanzamiento viene en forma de un reenvasado. Virtualmente es el mismo producto. Lo único que ha cambiado es la forma de la botella o los colores en que está impreso, ese tipo de cosas. Pero viene con otra complicación y es que este código de barra ha cambiado también. Entonces, en estas miles de observaciones no ven que esto es el mismo producto. Ahora, la descripción del producto podría ser idéntico, pero el identificador, el código de barra cambió. El problema con los relanzamientos es que si no los identifican, van a tener un sesgo descendiente en sus índices, porque lo que ven es un vínculo de precios. Es un producto que se pone a la venta para sacarlo de los exhibidores, pero entonces se vende al mismo precio, y luego sale el nuevo a otro precio. Y solamente están vinculando cambios de precios hacia abajo y por lo tanto tienen una tendencia descendiente. Y es por eso que nosotros empleamos vinculación de registros. Esto se refiere a la misma entidad, pero tienen un identificador común. Y la identidad aquí es el producto o servicio. Y el identificador es el código de barra. Ya los dos productos idénticos ya no tienen el mismo código de barra debido al relanzamiento, pero igual queremos identificar el relanzamiento de nuestros datos. Por lo tanto, lo que hacemos es algo que también es considerado algo especial. Volvamos al 1965, Levenshtein, la distancia de Levenshtein, y es el número mínimo de operaciones necesarias para convertir un string en otro. Las operaciones permitidas son inserción de un carácter, la eliminación de un carácter o la sustitución de un carácter. Ejemplos aquí abajo del término car. Ascar significa que tienen que insertar una S al inicio. Entonces la distancia Levenshtein sería 1, una operación. Para pasar de scan a can significa que tienen que eliminar la S al inicio. Una vez más, una operación, una distancia de Levenshtein de 1. Y finalmente pasar de scar a scan es una sustitución de R por N. Y una vez más, una operación, distancia de Levenshtein de 1. Y esto ahora es lo que pueden hacer con los datos que tienen, porque en datos escaneados no solamente tienen códigos de barra o movimientos y cantidades vendidas, sino que también estas descripciones de ítem. Y esto es lo que aparece en el recibo. Tal vez el número, pero también una descripción del ítem, el precio y la cantidad.
Y esto es lo que pueden hacer con este tipo de técnica. Entonces, nosotros suponemos que la leche entera, 1 litro, que es el texto original, 13 caracteres. Y ya que esto es el original, tiene una distancia Levenshtein de 0 o una similitud de 100%. Ahora cambiamos de caso. Leche entera, ya no escrito en letras mayúsculas, y tienen que sustituir 2 caracteres. Por lo tanto, distancia Levenshtein 2, similitud 75, pero podría ser el mismo producto. Si ahora escribimos 1 litro en inglés, la distancia Levenshtein es de 8, la similitud es solamente 56%. Si incluimos por alguna razón un par de espacios, distancia Levenshtein de 15, similitud 42%, y en el peor caso, leche entera, 2 litros. Solamente tiene que cambiar un 1 por un 2. Y esto, por cierto, que es un producto distinto. Distancia de Levenshtein 1, similitud 92%. Ven que este es el producto más similar en nuestra lista. Y si cambiamos el orden, 1 litro de leche entera, la misma uso de palabras mayúsculas, pero como cambiamos el orden, distancia Levenshtein 6, similitud 54. O sea, esto es el tema. No es tan fácil. Pero hay algunas formas de lidiar con esto. Lo último, esto es bastante horrible, pero podemos dar respuesta. Podemos dar respuesta con el orden de las palabras, con las mayúsculas, con la reducción, codificación de los caracteres, etcétera, incluso parámetros para una L, 1 litro. Todo esto es lo mismo. Entonces pueden tener una lista de lo que 1 litro podría, cómo se describiría en el conjunto de datos, y luego normalizar todos los 1 litros a lo que ustedes quieran, simplemente para asegurarse de que todos sean 1 litro, pero que ninguno 2 litros. Entonces esto también lo pueden hacer. Lo importante aquí es no confíen ciegamente en los resultados. El aprendizaje de máquina, aquí en un caso no supervisado, podría funcionar muy bien, pero no puede hacer toda la tarea. Entonces, una vez más, hay una interfaz, clasificación asistida por computadora, sugerencias, vean el segundo mejor opción, tercero, y luego lleguen a una interpretación razonable de qué producto es exactamente qué producto. Y este es el segundo paso. El tercero ahora es el cálculo del índice. Ahora tenemos un buen conjunto de datos perfectamente estructurado. Y queremos medir la variación de los precios en un periodo dado. Los cálculos normales de tipo Fisher son sesgados. Acabamos de ver con los relanzamientos. Los precios de venta llevan a una tendencia descendiente del índice, que es porque no deberían utilizarlos. Además, el stock también después de las ventas, lleva a una tendencia descendiente. Entonces, un índice de precios no típico, multilateral, tienen que utilizar, que depende de comparaciones espaciales. Y el dummy del producto de país es uno de estos ejemplos. Entonces hacen una regresión con dummies para el tiempo y producto, y básicamente tienen un intercepto producto específico y miden cómo el nivel de precio se mueve en el tiempo. Y esta es la idea con el dummy del producto y tiempo. Para darles un ejemplo aquí, hay un conjunto de datos disponibles en esta Escuela de Negocios de Chicago. Estos datos están libremente disponibles. Luego de algo de limpieza, unas 100 millones de observaciones, 14.000 productos distintos, excluyendo los relanzamientos, categorizados en 29 categorías. Y estos son datos semanales, lo agregué a lo mensual y el nivel de categoría para darles una impresión de cómo se ve el índice. Este es el índice de precios para el jugo embotellado. No les puedo decir nada de los movimientos aquí, porque cuando la serie temporal empezó yo tenía 8 años de edad, pero sí le da una idea de cómo pueden pasar de los datos en bruto al índice final del precio. Un tema aquí era los métodos multilaterales, o sea,
que ahí está el churn de los productos. En los 91 meses, la serie temporal que les acabo de mostrar, solamente el 5% de los productos estaban disponibles en todos los meses, 2,5% disponible en un solo mes, y la disponibilidad promedio 34 meses, lo cual va de 27 para cigarrillos a 51 meses para la sopa enlatada. O sea, una gran variabilidad, un universo dinámico en estos productos. Por lo tanto, una tasa de sobrevivencia bastante baja y un cambio de productos que deben ser incorporados mediante este método multinivel. Así se utilizan los datos de escáner, como en la estadística oficial en algunos países del mundo. Por lo tanto, esto no es una exhibición, un ejemplo, así se hace en algunos países. Pero también hay otros usos potenciales, aparte de los datos del escáner, y ya hemos visto algunos. Yo quería destacar el trabajo del Comité Fisher, y el IFC seleccionó 4 casos de estudio para pilotear el uso de estos datos. Datos administrativos, de Internet, comerciales y de mercado financiero. Los primeros resultados se presentaron en un seminario a inicio del año, y los resultados se acaban de publicar en el sitio del BIS y pueden encontrar en el boletín IFS número 44. Ahora, 2 ejemplos específicos de mi propio trabajo en el Bundesbank. Ahora, en la proyección. Aquí queremos predecir los precios de consumo para los package holidays, vacaciones, y obtenemos los datos de las agencias que procesan esto. ¿Por qué este tipo de vacaciones? Bueno, una tasa relativamente alta y una alta volatilidad. Este índice contribuye hasta 1/10 de porcentajes a todas las áreas de inflación. Subíndice, euroárea, todos los ítems. Por otro lado, los package holidays tienen un nivel de desglose más bajo. La ventaja que tenemos aquí es que los precios ingresan el índice solamente cuando esto comienza, pero las reservas ya están avanzadas. Por lo tanto, el mes de marzo ya habían más de los viajes planificados para el verano, en agosto. Y esto significa que el pronóstico se puede basar en datos reales y no modelos, y también un nivel más alto de desegración que antes. Aquí hay estadísticas resumidas, pero son muy aburridas. Aquí les voy a mostrar el resultado principal. Y aquí está Dane. Dane se compara con un modelo de serie temporal. 30-40% es lo que se puede lograr. O sea, un pronóstico mucho mejor. Pero aquí está el pero. Aún hay errores de 2 a 3 puntos porcentuales. Tan mejor en promedio, pero no en todas las situaciones, y tal vez no cuando más cuenta, o sea, los puntos de cambio, momentos de cambio. O sea, el signo era correcto solamente en 80% de los casos. O sea, el problema de estos cambios versus los que están fuera de rango es un gran desafío. Y aunque tenemos un mejor pronóstico en promedio, se nos podría estar pasando la parte más importante, los momentos de cambio. Otro ejemplo, indicadores complementarios. Este es un trabajo en curso, por lo tanto no le puedo dar aquí resultados reales, pero esto es para la vivienda, sacado del Internet. 2 aspectos. No es el índice como tal, eso también existe, pero no es mi preocupación en este minuto. Son indicadores complementarios. Cuánto tiempo se ofrece el producto y cómo cambia en el tiempo. La idea detrás es un periodo de marketing corto combinado con concesiones de precios bajos. Se le podría dar una señal de una burbuja que aumenta. Pero también sería importante conocer el margen, y esto no se puede obtener de un precio. O sea, no es una estadística oficial en el sentido que están construyendo una encuesta, viendo lo que quieren medir, etcétera, sino que es un indicador complementario en base a datos del Internet
que también se pueden compilar. Y este es otro vínculo de Big Data para la digitalización, y ya lo hemos hablado, y serían datos de la economía compartida. Si pueden obtener los datos de Airbnb, entonces podrían hacer lo que quisieran. Esto es solamente un ejemplo para vivienda. Entonces, para cerrar, la dirección a futuro, por supuesto, que es una opinión personal, es más parecido a que los Big Data va a complementar más que estar incluida en la estadística oficial. Yo no le veo un cambio general en el paradigma en el corto mediano plazo, aunque sí, como outcasting, lo vemos que hay un cambio hacia que la oportunidad sea más importante que la confiabilidad. Y una estimación, perfecto, no es una estadística oficial. Incluso podrían tener una estadística oficial si los usuarios están contentos con los resultados. Esto hay que verlo en relación a la menor calidad de estas estadísticas experimentales. Entonces hay un sesgo de cobertura. Los datos que obtienen cubren solamente lo que cubren, no cubren toda la población. Los datos de Uber solamente cubren los conductores de Uber y pasajeros Uber. No va a cubrir los que nunca utilizan Uber, etc. Una pregunta de mi parte. Los menores costos de producción obtienen los datos gratis, compensen los costos muy caros de decisiones de política mal orientadas. Y también hay temas de gobernabilidad y temas de recursos. Entonces, con los Big Data, que pueden ser muy precisos, pero al mismo tiempo podrían tener una precisión restringida. Y yo diría, no es que más datos sean mejores, sino que mejores datos son mejores. Cuanto más datos hay, seguro que no le vamos a llegar al objetivo. Y aquí están los documentos de la conferencia anual del año pasado. Y finalmente, datos grandes, orgánicos, no capturan todos los comportamientos, solamente algunos, y no sabemos cuáles faltan. Y este es un sesgo de cobertura que no podemos resolver sin encuestas adicionales que vinculen las dos fuentes de datos. Por lo tanto, finalmente, en este otro documento habla de la combinación de datos, de encuestas y censos con Big Data, y con esto quisiera agradecerles mucho por su atención.